En la segunda clase de la parte 4 habíamos definido ya este, lo que es un simplex, un simplicial complex, la frontera de lo que es una cadena y la frontera de un simplex. Y entonces habíamos visto que si tenemos un elemento del grupo de cadenas de un simplicial complex, entonces el operador parcial con respecto de R es justamente un operador que actúa sobre el conjunto de cadenas de ese simplicial complex y me produce una R menos un cadena del mismo simplicial complex. Este operador, según lo que habíamos definido anteriormente en la clase anterior, es decir, la acción de este operador sobre un R simplex, que son los elementos de las cadenas de este simplicial complex, este, entonces podemos tener que si C pertenece, o sea, si C es una R cadena, entonces el operador de frontera sobre esa R cadena nos va a dar justamente como es un grupo este abeliano libre, es la combinación lineal de estos coeficientes 6 por estos complex. Que bueno, como estamos sumando, sería el R, I hasta desde igual a 0 hasta IR, como habíamos visto. Y entonces este operador de frontera es lineal, es decir, lo que hace es actuar sobre el complex que está aquí adentro, que serían como los generadores de la cadena que estoy tomando en este grupo. Además, bueno, este operador es, por cómo hemos definido las cosas, es directo demostrar que es un homomorfismo. Entonces voy a poner aquí solamente como recordatorio de algo que vieron en álgebra superior o en álgebra moderna, si ya la llevaron o la están llevando, lo que es un homomorfismo. Y de hecho eso lo vieron en álgebra lineal. Entonces, la definición para un homomorfismo de grupos es lo mismo este, que veían en álgebra lineal para un homomorfismo de espacios vectoriales, que eran las transformaciones lineales, de hecho. Y entonces para esa transformación lineal definían el kernel y la imagen. Entonces para un homomorfismo de grupos se va a definir un kernel y una imagen también. Todo esto es exactamente igual por lo que les mencionaba en algún momento de que hay una cosa que se llama teoría de categorías. Entonces se demuestran esas cosas en general para una categoría y después se tienen los casos especiales que son los que han estudiado ya ustedes, que es las funciones lineales o el homomorfismo de grupos. Entonces, recordando, recordando, eh, dados, ya vimos la definición de grupo, dados G y vamos a ponerle H grupos, grupos simplemente, no necesariamente finitos, no necesariamente abelianos, no necesariamente libres, o sea, grupos en general. Entonces, ¿cómo le ponemos aquí? Phi, que es la función que manda este grupo. Obviamente los grupos con sus operaciones, ¿no?
Entonces déjenme poner, digamos, G y la operación en G es ese punto y H y su operación es esta estrella. Entonces la función phi que va de G a H eh, es un homomorfismo si preserva las operaciones, exactamente como en álgebra lineal, es decir, si tomo dos elementos de G con el producto en G, digamos A por B, esto tiene que ser igual a la imagen de los elementos de G bajo esta función phi que caen en H con la multiplicación en H. Entonces, eso es un homomorfismo. Y ahora, aprovechando de que ya estamos poniendo esto, el kernel de phi, de un homomorfismo, perdón, este, va a ser, voy a ponerlo simplemente así, es kernel de phi, va a ser el conjunto de los elementos en el grupo tales que se mapean bajo ese homomorfismo al cero en H. Como el kernel de la transformación lineal, exactamente igual. Y la imagen de este homomorfismo de grupos es, como le ponemos así, im de phi va a ser el conjunto de, aquí hay que ponerle así para que no haya confusión, y a los elementos de H le vamos a llamar XY, entonces los Y's en H, tales que este existe, déjenme llamarle mejor XY a los elementos en G para que haya una coherencia en esto que estoy escribiendo y no se vea tan. Bueno, como le estoy llamando Y, a los otros vamos a ponerles X1, X2. Entonces phi de X1 por X2 va a ser phi de X1 por phi de X2, donde X1 y X2 pertenecen a G. Aquí el kernel de phi va a ser los elementos X en G, tales que phi de X es el 0 en H. Y la imagen van a ser los Y's en H, tales que existe un X en G, tal que f de X es igual a Y. Entonces, kernel, imagen y la definición de homomorfismo. Entonces, con esto se ve que, para empezar, este operador es una transformación lineal. Entonces, vamos a poner en observaciones, porque, como les había dicho, no me interesa, o no nos interesa estar demostrando cosas referentes a complex o a cosas del operador de frontera minuciosamente, y menos estas porque son este, directas de comprobar. Entonces, el operador de frontera es lineal. Es decir, para toda alfa en R, C1, C2 cadenas en un simplicial complex K, se ve que la parcial de alfa C1 más C2 es alfa por la parcial de C1 más la parcial de C2, por cómo lo estamos definiendo. Entonces, simplemente es poner las sumas aquí, ya sabemos cómo actúa el operador de frontera sobre una cadena, y entonces todo lo que sea números no lo va a tocar y simplemente va a actuar sobre las bases. Entonces nada más es poner, digamos, bueno, no sé porque son los coeficientes,
el C1 lo ponen como la suma, que es la misma desde igual a cero hasta IR, de CI por sigma RI, y C2 igual a la suma desde igual a cero hasta IR de otros coeficientes CI' en la misma base, donde todos estos son elementos del simplicial complex. Entonces, pues nada más lo sumamos, aplicamos el operador de frontera y se demuestra esto trivialmente. Número 2, este operador es un homomorfismo. Es un homomorfismo, es decir, cumple con esta propiedad, igual trivialmente. Aquí la operación en el grupo de cadenas es la suma. Y eso creo que ya había quedado claro del hecho de que es un grupo libre abeliano. Creo o espero que haya quedado claro eso. Entonces, la operación del grupo es la suma. Entonces, este es un homomorfismo aquí, tiene los productos, pero es un homomorfismo con el producto, es decir, el operador de frontera de la suma de dos cadenas, como dice aquí, es la suma de estas dos cadenas, porque estas cosas ya están en el otro espacio, que es CR-1 de K. Entonces lo mismo se escriben estas cosas así, y bueno, y de hecho esa es una consecuencia de que la función parcial, bueno, la función operador de frontera es lineal, entonces, este, es un homomorfismo también. Muy bien. ¿Qué más quiero ver aquí? Entonces, como podemos ver, este operador de frontera va reduciendo el orden de la R cadena. Entonces voy a ponerlo de una vez, aunque después voy a retomar eso. Y yo creo que si son observadores y han estado atentos a lo que hemos estado discutiendo durante todo el semestre, van a ver las relaciones que hay, o sea, y de hecho ya se los había hecho notar antes, pero aquí se va a ver otra relación directa con lo que había cuando se tenía la diferencial, pero eso lo voy a mencionar hasta el final, yo creo. Entonces, como este operador de frontera es algo que reduce el orden de las cadenas, nosotros podemos tomar, o sea, podemos ver que si K es un simplicial complex de dimensión n, si es un simplicial complex de dimensión n, entonces podemos hacer la inclusión. Acuérdense que una inclusión es un mapeo que va de un conjunto a un conjunto B, de manera que mapea un elemento de A en I de, en I de X, ¿no? Es algo así como la identidad. Entonces, con esa inclusión mapeamos esto el cero al conjunto de n cadenas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cero lo manda a I de cero, que serían las cadenas aquí, digamos. Luego, si tengo una n cadena y le aplico el operador de frontera, eso me va a dejar una n-1 cadena. Ahora, si a otra cadena de este conjunto, o sea, no a la misma que obtengo de aplicarle el operador a este, si a otra cadena
a una n-1 cadena le aplico el operador de frontera, que en este caso sería n-1, lo que obtengo es una n-2 cadena. Si agarro una -2 cadena y le aplico el operador de frontera, voy a obtener una n-3 cadena. Entonces, si sigo de esta manera, y aquí aplico, que sería el operador 2 frontera sobre la 1 cadena C1K. Entonces, esto me va a dar una 0 cadena. No, no es cierto, perdón. Una 2 cadena, le aplico el operador de frontera y me da una 1 cadena. Luego a la 1 cadena le aplico el operador de frontera, a otra 1 cadena, y eso me va a dar una 0 cadena. Y si a esa 0 cadena le aplico el operador de frontera, me da 0. Entonces, esta es una secuencia de grupos abelianos libres y homomorfismos. Entonces, esta cosa se llama, o es, o sea, es lo que dije, y es una cadena compleja. Es una secuencia exacta de grupos. Eso lo aprenderán en álgebra moderna. Entonces, nada más lo que quiero es que vayan viendo que cuando teníamos la derivada exterior, lo que hacíamos era ir aumentando en uno el grado de la forma, ¿no? Entonces, al final o sea, empezamos con la inclusión en las n formas y luego aplicamos el operador de frontera y nos daba una n-1 forma. Bueno, de hecho empezábamos al revés. De la inclusión mandábamos a las 0 formas, luego aplicábamos el operador D y eso nos daba una 1 forma y luego a una 1 forma le aplicábamos D y nos daba una 2 forma y así nos íbamos. Entonces es una como, déjenme la pongo de una vez aquí para que la vean. Es una secuencia inversa a lo que teníamos, o sea, empezábamos así, metíamos la inclusión y eso lo metíamos en las 0 formas en una variedad, no en un complex. Luego aplicábamos el operador derivada exterior sobre esta función, que son funciones las 0 formas, y eso nos daba una 1 forma. Luego sobre una 1 forma aplicábamos el operador derivada exterior, y eso nos daba una 2 forma. Y así seguíamos, que aplicábamos el operador de n-1 sobre una n-1 forma, y eso nos daba una n forma. Y sobre ese n forma aplicábamos el operador d y eso nos daba 0, dándonos una secuencia exacta de grupos también. Y esto les había mencionado que era el complejo de RAM, que es como la cosa opuesta a lo que tenemos aquí con el operador de frontera, ¿ven? El operador de frontera agarra a una n cadena y empieza a disminuir su grado, mientras que el operador derivada exterior agarra una 0 forma y empieza a aumentar su grado. Entonces hay una relación entre esas dos cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, pero bueno, en fin, tenemos estas dos observaciones que hicimos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escribir quién es el kernel y quién es la imagen de este homomorfismo. Entonces, como es un homomorfismo, podemos definir su kernel de esta manera y su imagen. Entonces, el kernel de la parcial, vamos a escribirlo. Entonces, como el operador de frontera es un homomorfismo, podemos estudiar
su kernel y su imagen. Entonces, de lo que teníamos en azul, si tenemos el homomorfismo que va de las R cadenas a las R-1 cadenas, el kernel de esta cosa van a ser los elementos de CR, o sea, las cadenas tales que la frontera de esa R cadena sea igual a cero. Y este cero pertenece a las R-1 cadenas, ¿no? Digamos. Y por otro lado, la imagen de este operador va a ser así como está acá. Las R-1 cadenas, así, ¿no? Y voy poniendo, tales que existe una cadena G. Existe una cadena, en este caso G es una R cadena, tal que el operador aplicado a gamma me da la cadena C. Entonces, si se fijan, esto se parece mucho a esto que habíamos visto antes. O sea, el operador D tomaba una R forma y lo mandaba a una R+1 forma en M. Y el kernel de DR eran las R formas tales que la derivada de esa n forma era igual a cero y la imagen del operador derivada exterior eran las R formas, perdón, las R+1 forma, tales que existe una R forma en M tal que la derivada de esa R forma es una n-1 forma. Entonces se parece mucho, ¿no? Y estas eran las formas cerradas. Y estas eran las formas exactas. Y aquí tenemos algo parecido con el operador de frontera también, si se fijan. Entonces ahí se va viendo que hay una relación entre este operador de frontera y el operador derivada exterior. Entonces, de hecho, lo que se ve en topología algebraica o topología diferencial también es que este, uno es el dual del otro. Bueno, más adelante les platico eso, pero sigan viendo, o sea, dense cuenta del parecido. Entonces, con este kernel voy a definir, este, o sea, esto es como para que vean por qué salen las definiciones que ponen en los libros de matemáticas, porque en los libros de matemáticas simplemente ponen definiciones esto y se acabó.
Entonces, definición 4.2 y creo que era híjole, no me acuerdo. Creo que era la 5. Si no, ustedes que llevan la numeración la ponen correctamente. Es número uno. Si C es una R cadena de un simplicial complex K, tal que la frontera es cero, tal que su frontera es igual a cero, entonces a C se le llama R ciclo y al conjunto de R ciclos que vamos a denotar como Z R de K, y el conjunto de R ciclos Z R de K es un subgrupo de CRK. Eso no lo voy a demostrar, porque eso viene de la teoría de grupos. Si ya tengo tengo el homeomorfismo, entonces tengo el kernel y la imagen, tanto el kernel como la imagen son subgrupos del homeomorfismo. Entonces, eso es un resultado de teoría de grupos que no voy a ponerme a hacer aquí. Entonces, es un subgrupo del grupo de cadenas que se llama el grupo R cíclico del simplicial complex K. Y bueno, ese grupo no es más que el kernel, justamente. Es el kernel de la del homomorfismo frontera, del operador de frontera, que es como había puesto las cadenas en K, tales que tiene frontera igual a cero. Ahora, como una observación antes de poner la segunda parte, si es el grupo de cero cadenas, sabemos que la frontera de cualquier cero cadena que es un punto o es combinaciones lineales de puntos es cero. Eso lo habíamos visto en la clase anterior, entonces se anula idénticamente. Y entonces el Z0 va a ser justamente el C0 de K en ese caso. Y bueno, y también hay cosas para el vacío, pero no me he metido en eso porque realmente no nos interesa este punto. Número dos, igual, ¿no? Estamos suponiendo un simplicial complex, K. Entonces, sea C una R cadena de ese simplicial complex K, entonces si existe un elemento o una R más un cadena de K, tal que la R cadena es la frontera de la R más un cadena, ¿cómo ponemos esto? Ok, entonces C es una R frontera, se le llama. Si pasa eso. Y al conjunto de R fronteras se le denota como BR PK por el nombre en inglés de frontera, ¿no? Empieza con B. Entonces, igual, por la teoría de grupos, es un este, subgrupo del grupo de cadenas llamado llamado grupo R frontera
de K. Y bueno, como ya les mencioné, ese grupo frontera no es más que la imagen del mapeo parcial R, es decir, son las, todas las cadenas tales que, no, ¿cómo lo había? No, está mal esto. Son, ya lo había puesto aquí, las cadenas en K tales que existe una R cadena tal que este la frontera de esa cadena es justamente C. Ok, entonces es la imagen. Ahora, como les dije, se puede demostrar que son subgrupos, lo que mencioné aquí, porque tanto, o sea, si tenemos un homeomorfismo, tanto el kernel como, o sea, vamos a ponerlo aquí, el hecho de que ZR de K y PR de K sean subgrupos de, perdón, del grupo de cadenas, es consecuencia del siguiente teorema, que es teoría de grupos. Bueno, dice, ¿cómo va esto? Si phi de C de G al grupo H es un homomorfismo, perdón. Si es un homomorfismo, entonces, y de hecho no es muy difícil demostrar esto, ¿eh? El kernel de phi es un subgrupo de G y la imagen de phi es un subgrupo de H. Entonces acá, a ver cómo puse esto, si existe. Entonces, el conjunto R frontera es un subgrupo de R-1. Ahí está bien. Entonces, es consecuencia de este teorema de aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es, o sea, por ejemplo, no me acuerdo si hice algún ejemplo de esto, pero si tenemos un 2 complex, que es un triángulo, orientado de esta manera. Entonces, la frontera de este triángulo van a ser las aristas. Entonces, la frontera de sigma 2, que sería esta dos veces, por definición, como definimos en la clase anterior, es la suma desde igual a 0 hasta r, en este caso r vale 2, de menos 1 a la i de p0, botarle el pi hasta p2 o pr en general, ¿no? Pues en este caso, que nos queda es menos 1 a la 0 es 1 y le tenemos que quitar el p0, entonces nos queda p1, p2. Luego sería igual a 1 menos y hay que quitar el p1, entonces nos queda p0, p2. Más i igual a 2, que es más, y quitamos el p2, que es el diésimo, en este caso i vale 2, entonces quitamos p2
P0, P2. ¿Ok? Y bueno, y aquí por lo que, como ya sabemos que esto es un grupo, esto es menos el, perdón, esto es igual a P2, P0. Lo podemos dejar así. Ahora, lo importante a anotar aquí es que esto de aquí es un uno simplex, o la suma de unos simplexes. Y la suma de los unos simplexes, pues es un uno simplex, porque es un grupo. En- eh, esa es la razón. Entonces, si yo le saco la frontera a esto, o sea, ahora ya tengo, empecé con el triángulo, con el interior, y he encontrado que la frontera de ese triángulo es esto, pero ya sin lo de adentro. Ahora, intuitivamente es claro, creo que la frontera de esta línea tiene que ser cero. Entonces, si aplicamos el operador de frontera, que ahora sería, como es uno simplex, sería el operador de frontera uno sobre esto, habría que aplicar esta fórmula sobre cada uno de estos otra vez, ¿no? Y eso nos daría P2 menos P1 menos P2 más P0 más eh, si es así, ¿no? P2 menos P1, P2 menos P0, P2 menos P0. Y esto nos da... Ay, ¿por qué tengo tanto P2 aquí? Cometí un error, a ver. Y cero se quita el cero. Y uno se quita el uno. Y 2 se quita el 2. Y aquí es uno, perdón. Uno, entonces queda P1 menos P0. Y esto queda igual a cero. Entonces, si seguimos haciendo ejemplos y ejemplos y ejemplos, vamos a encontrar siempre que el operador R-1 aplicado al operador de frontera R sobre un R simplex es igual a cero. Entonces, lo que tenemos que demostrar es esto en general. Ahora, la cuestión es que mm, la demostración no es difícil, pero es cuestión de la anotación que tenemos aquí. Entonces, estoy pensando cómo podrán visualizarlo. Este, bueno, vamos a demostrarlo y sobre la marcha vamos viendo cómo, cómo hacerlo. Entonces, sí, es que estoy pensando cómo, cómo lo podemos poner. Ok, vamos a poner teorema 4.2.1 es el primero, creo que vamos a hacer. Entonces, el mapeo, no sé, vamos a ponerlo así, el mapeo compuesto. Que acuérdense que esto es un mapeo, realmente este operador de frontera, es una función que va de las R cadenas a las R-1 cadenas. Entonces, este mapeo va a ir de
las R más un cadenas, lo voy a tomar así, me descuenta en un, ok, a las R menos un cadenas de un simplicial complex K. Es un mapeo cero. Ok. Ok, o sea, realmente lo que esto significa es que si nosotros agarramos un... Bueno, déjenme mejor para no estar haciendo más complicado esto, vamos a quitarle aquí y vamos a ponerle, entonces era R más uno, aquí R menos uno, para no agarrarnos un R más uno que sería un poco más complicado. Entonces, de las R cadenas a las R menos dos cadenas. Ok, regularmente en los libros van a ver esto como que el operador de frontera aplicado dos veces es cero. Justamente es lo que dice este teorema. Ok, entonces vamos a intentar dar la demostración. A ver, espero que no se pierdan aquí. O sea, el problema de esto es la notación que tenemos. Entonces, como en principio lo que tendríamos que tomar sería una cadena. O sea, tendríamos que decir CAC, un elemento de CRK. Y entonces este C lo podemos escribir como la suma desde igual a uno hasta IR de los coeficientes CI por los sigmas RIs, ¿no? Donde estos sigma RIs son simplex, o sea, pertenecen acá. Y entonces tendríamos que aplicar el operador de frontera a estos, pero como, o sea, y aquí se ve claramente, ¿no? Cada uno de estos es un R simplex aquí. Y entonces al aplicar el operador de frontera sobre la cadena, como ya habíamos visto antes, va a hacer actuar el operador de frontera sobre este. Entonces vamos a decir, como el operador de frontera es un operador lineal en el grupo de, en el grupo de cadenas, es suficiente demostrar el teorema para los generadores, para los generadores del grupo de cadenas. Es decir, para es suficiente demostrar esto para un R simplex sigma R que esté en K, ¿ok? Entonces, mmm, ok, tomamos un R simplex en K, tal que sigma R es P0 hasta PR, donde ya saben que esa R es menor o igual que el espacio Rn. Entonces, nosotros sabemos que, por definición, aplicar el operador de frontera sobre este es la suma desde igual a cero hasta R de menos uno a la I por esta cosa quitándole el IS hasta PR.
Entonces, eso es la frontera de este simplex. Entonces, ahora si nosotros, entonces, le aplicamos el operador de frontera a esta R menos un cadena, esta es una R menos un cadena. Entonces, al aplicarle la frontera, que sería este operador, el operador de frontera R menos uno sobre este R menos un cadena, tenemos que obtener una, o sea, obtenemos por definición una R menos 2 cadena. Pero como este operador es lineal, este operador va a pasar hasta acá. Entonces nos va a quedar la suma desde igual a cero hasta R de menos uno a la I por el operador de frontera aplicado o actuando sobre este R menos un simplex. Estas son P's de los puntos. Ok, y esto vamos a, sí, yo creo, voy a hacer un ejemplo para que vean por qué es lo que sigue. Eh, por ejemplo, tomemos un... no lo quiero hacer tan largo. Vamos a tomar un 3 simplex. Un 3 simplex. Entonces, para ese 3 simplex le podemos sacar su frontera. Es un 3 simplex. Y en particular los simplexes son cadenas, porque este sigma 3 lo puedo escribir como 1 por sigma 3. Entonces, un simplex por un número, como lo requiere. Entonces, esto está en C3 de K. Mm, ¿Qué más? Trato de ser cuidadoso para que... Entonces, R vale 3 en este caso. Ahora, según lo que hicimos aquí, le aplicamos el operador sigma 3, es el operador de frontera 3 sobre este 3 simplex. Entonces, esto es la suma desde igual a cero hasta 3 de menos uno a la i de P0, PI se quita hasta P3, que es lo que está aquí. R vale 3. Entonces, esta cosa es una 2 cadena. Entonces, ¿cuántos elementos voy a tener aquí? Tengo R más un elementos. Entonces aquí hay 3 más 1 elementos. Entonces, en general voy a tener R más un elementos. Voy a ponerlo con otro color. R más un elementos. En general, para un para el operador de frontera aplicado sobre un R simplex. Y ahora cuando yo aplique el siguiente operador de frontera, cada uno de estos, por cada uno de estos voy a obtener no, R más un elementos. A ver, déjenme pensar. Ajá, y en cada uno de estos, y por cada uno de estos, o sea, a ver, vamos a ir poniendo. Esto es I0, entonces se quita el 0, es P1, P2, P3. Luego menos, quito el P1, P0, P2, P3. Luego más, quito el P1, P0, el P2, perdón, P1, P3. Y luego para igual a 3 sería menos, quito el P3, P0, P1, P2. Entonces aquí están, ¿no? Son 4, 3 más un elementos. Y luego cuando apliquemos la frontera, que sería 3 menos uno, que sería 2 de 3 sigma 3, es aplicar la frontera a cada uno de estos. Ok,
que es donde vamos aquí. Ahora, cada uno de estos me va a sacar tres términos. Entonces, cada uno de estos me va a sacar tres términos. Entonces, son tres términos por cada por cada uno de los 3 más 1 elementos que tenía aquí. Entonces, en total van a haber R por R más 1 elementos. Bueno, en general, pero aquí va a ser 3 por 3 más 1, o sea, 4 por 3 van a haber 12 elementos. Y en general lo que vamos a tener es R por R más 1 elementos de cada uno de estos. Entonces, lo malo de estos ejemplos es que no se ve así como... Bueno, yo supongo que sí se ve bien, pero... Entonces, por ejemplo, vamos a tener una parte que va a tener un signo positivo y otra parte que va a tener un negativo que van a hacer que se cancelen las cosas. Entonces, por ejemplo, de si aplico otra vez la fórmula, nada más que ahora voy a quitar dos. O sea, ya quité uno y ahora tengo que botarle otro. Entonces, ya quité el cero, ahora quito el uno, luego quito el cero y luego quito el 2, quito el cero y luego quito el 3. Pero va a ser quitarlo así y luego irlos quitando o sea, voy a tener un PI y un PJ que van a salir. Es lo que quiero decir. Y esa suma se puede separar en dos. Aquí no sé si hacerlo, pero aquí me quedaría, sería el primero, entonces sería P1, o sea, sería P2P3, luego menos P1P3 más P2P3. Luego este menos va a afectar a todo esto, va a ser menos P2P3, luego va a ser menos, con este menos me da más P0P3. Luego va a ser más, con ese me da menos, va a ser P0P2 más, quito P1P3 menos P0P3 más P1P3 menos P1P2 más P0P2 menos P1P2. Ay, aquí que hice P2P3, ¿no? Ajá, y entonces, a ver si lo hice bien. P1P2. No, a ver qué estoy haciendo. P0, P1, P2, luego P0, P1, no, P0, P2, y luego P0, P1, P0, P1. Entonces, y acá al principio es P2, P3, P1, P3, P1, P2. Rayos, a ver si no me... Malo de estas cosas, a ver. Entonces P1, P2. Que estoy quitando el tercero, entonces me queda P1, P2, ahora sí. Entonces se cancela con luego P2, P3, con P1, P3, con y así, creo que ahora sí está bien, ¿no? Con luego P0, P2 con y aquí P0, P1. ¿Esto está bien? Sí. Luego sería quitar el P3.
P0, P1 también. Bueno, esto como ven da un poco de flojera, ¿no? Entonces se cancela. Entonces puedo desdoblarlo en dos partes. Una que tiene como el signo más y otra que tiene el signo menos. Entonces, por ese motivo, o sea, si trabajan un poquito más este ejemplo, van a poder entender lo que, según yo, es evidente, pero digamos, no, porque yo ya he trabajado con esto, pero no sé. Entonces, esta parcial de aquí, digamos, nos va a dar una, o sea, a ver, a lo mejor así se entiende mejor. El, Cuando hago parcial con respecto de R-1, de P0 hasta Pi, aquí le estoy botando este. Y aquí me queda el R. Entonces, este es una R-1 cadena porque le estoy quitando este. Y al aplicar esto, entonces me va a quedar otra suma desde J igual a 0 hasta R de otro coeficiente de estas cosas. A este que ya se lo boté. Pero ahora queda una cuestión. Tengo que quitar otro. Entonces, ese otro lo puedo quitar de aquí o lo puedo quitar de acá. No sé si se entienda eso. Entonces, no es, o sea, es incorrecto poner la suma así como la estoy poniendo. Porque cuando yo le bote, o sea, este ya no está. Y ahora cuando yo le saque la frontera a lo nuevo, le tengo que botar otro, pero ese otro puede estar a la izquierda o a la derecha, como pasaba aquí. Si ya le quité el P0, o por ejemplo el P1, ¿dónde está el P1? Este ya no tiene el P1, vamos a ver, con el P2 se va a ver mejor. Si ya no tiene el P2 como este, entonces le puedo quitar este o le puedo quitar este y le puedo quitar este. Entonces hay dos que están del lado izquierdo y hay otro que está del lado derecho. Entonces si yo dejo las cosas así, no voy a tomar en cuenta esos otros. Espero, creo que con eso ya se entiende. Entonces, esto que puse aquí realmente va a ser eh, la suma desde igual a 0 hasta R de -1 a la I, y aquí va lo de la frontera. Entonces son dos partes. La suma desde J igual a 0 hasta I -1, de -1 a la J de P0, PJ, PI, que les estoy quitando, PR, más la suma desde J igual. Y el décimo ya no está, entonces no puedo sumar sobre el I. Tiene que ser sobre el I +1 hasta R de -1 a la J -1, por lo que les mencionaba de los signos, P0, y ahora va al revés, PI, PJ, PR, así tomo en cuenta los dos. Y ahora esto, reordenando las cosas, me va a quedar como, juntando ambas sumas, va a ser la suma desde, a ver si es este con este, desde J menor que I, de -1 a la I, -1 a la J, por P0 hasta PJ, PI, PR, más, y ahora junto este con este va a ser la suma ahora desde J, de los J mayores que I. Entonces, el único que estoy votando de todas estas sumas es cuando J es igual a I, porque ese ya se lo voté anteriormente. Entonces no lo puedo volver a contar porque ya no está, digamos. -1 a la I por -1, J -1. Entonces de aquí, de este J -1, sale un -1 a la -1 que es -1. Entonces lo voy a poner, bueno, no, vamos a dejarlo así. P0, PI, PJ, PR. Y entonces esto
Si se fijan es el mismo coeficiente que está acá. Con este menos lo voy a borrar para que, digo, si están viendo esto, pues entenderán ya por qué. Este lo quito y esto me va a dar aquí un menos. Entonces, los términos de esta suma se van a ir cancelando por pares y esto me va a quedar igual a cero. Entonces, por lo tanto, tenemos que, y con esto acabo esta primera parte, parcial r menos 1 parcial r de sigma r es igual a cero, es decir, simplemente se pone así. Y de hecho en el Spivak, no pone estas cosas. Yo se las pongo aquí para que entiendan un poco mejor qué está pasando. Él lo explica en 2 páginas. Y fíjense ya todo lo que llevamos para entender qué es lo que está haciendo ahí más o menos. Entonces tenemos este teorema. Aquí le paramos y continúo en el siguiente.